Capítulo 2. Pablo escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Es un apóstol después de la resurrección del Señor. Y sus escritos los podemos clasificar en dos partes. La mayoría de sus cartas las dirige a iglesias, a congregaciones en lugares donde él invirtió su vida y allí plantó la semilla del Evangelio. La carta a los Efesios, a los Corintios, a los Tesalonicenses, a los Filipenses. Las cartas tomaron el nombre del lugar, del lugar donde estaban los destinatarios. Pero la otra sección, o la otra parte, donde están otros escritos, la característica es cuando Pablo le escribió a una sola persona. Y al abrir la segunda carta de Pablo a una sola persona llamada Timoteo, es importante que notemos esa particularidad. Este es un mensaje a una sola persona, porque en ocasiones Dios habla, o sea, Él transmite su mensaje y su mensaje es dirigido a la iglesia como si fuera una sola persona, un solo cuerpo. Y este es el caso. Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo viene a ser la figura de cada uno, pero todos vistos como una sola persona. Ahora sí, vamos a ir a la Escritura en el versículo 14 del capítulo 2. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Diga conmigo, palabras. A que no contiendan o discutan inútilmente. Es una discusión, son argumentos, son palabras alrededor de una mesa o en un círculo o de lado a lado, pero son palabras. Timoteo, iglesia Timoteo, recuérdales a los tuyos, iglesia Timoteo, a los tuyos, a que no contiendan sobre palabras. Ese no es una advertencia y significa evitar, evita esto, una discusión inútil. Ahora, vamos a ir eliminando situaciones que nuestra mente genera a la hora de leer. Por ejemplo, si yo hago un grupo en la casa de alguien y nos reunimos allí alrededor de la mesa, 10 personas, ¿acaso va a venir alguien de la iglesia a romper la mesa? A decirnos, hey, esto está prohibido. ¿Está diciéndonos Dios eso? Dios es rompedor de reuniones de mesa, es rompedor de reuniones familiares, reuniones de amigos. No está diciendo eso. Dios no va a llegar a aventar una granada y decir, les dije, no quiero esto, no.
Es muy importante cómo leemos, porque si nos quedamos con la letra, morimos. Pero si nos quedamos con el Espíritu, viviremos, o sea, continuaremos avanzando. No discutan sobre palabras. Eso no quiere decir romper una reunión, un complot. No, eso no quiere decir. Sobre palabras, quiere decir que Dios está escuchando ciertas palabras que otros están oyendo, los que sean, y va a decirnos algo acerca de esas palabras. Fíjate bien. Lo primero que nos dice es, para nada aprovecha. Para nada aprovecha. Y lo segundo, Dios va revelándonos más situaciones que no estábamos conscientes de ellas. Dice, las palabras van a causar la perdición de los oyentes. Y si vamos a la Nueva Versión Internacional, es más explícita la idea. Dice que sirven nada más para destruir. Entonces eso ya es algo definitivo. ¿Y qué significa? Que fueron palabras que destruyen. Son palabras que destruyen y hay palabras que destruyen. Alguien habló para la destrucción de otros. Alguien dijo algo para la perdición de otros. Se armó una palabrería. Ahora, uno dice, pero el platicar me suena una situación de seres humanos. Podemos tener una reunión por teléfono, por videoconferencia o un café. Y no quiero que se quede con ese entendimiento porque es el más natural. O sea, eso es lo que uno entiende así con su razón. Dios no destruye reuniones. Dios no interrumpe una conversación. Lo que Dios nos está diciendo es, y le está hablando solo a sus hijos, no a los que no son sus hijos. Esta es una palabra paterna para la casa. Le habla a uno para que oigan todos. Evita contender sobre palabras. O sea, con alguien está hablando cierto hijo que entró en una discusión y contención sobre palabras que se comenzaron a cruzar. Y Pablo le dice a Timoteo, evita esas discusiones inútiles. Y eso atrae a oyentes. Y Pablo está diciendo que eso es para la perdición de los creyentes, de los oyentes. Ahora sí tenemos definidas las palabras. Las palabras. Siguiente versículo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse por los casos anteriores, la situación anterior, que usa bien otra palabra. Y aquí se abre el panorama, porque Dios nos traza su palabra, diciendo, vean que mi palabra no fue lo que hablaron en el caso anterior. Hay palabras que los avergonzarán, pero hay una palabra que no te avergüenza. Dice, obreros de perdón y amistad. Hay una manera de no quedar avergonzados. Con la palabra de verdad. Entonces, Dios hace una diferencia en
lo que es su palabra y lo que son otras palabras, las palabras que alguien traiga al interior de una discusión. Pero vamos a seguir leyendo, porque el punto viene más hacia abajo. 16. Mas evita profanas. ¿Alguien conoce ese calificativo? ¿Qué es algo profano? Profanaron el santuario de quién sabe quién. Profanaron esto. Este lugar fue profanado. ¿Alguien entiende esa palabra? Vamos a ir a varias versiones porque esa palabra necesitamos verla en varias versiones. No prestes atención a las discusiones de los que no creen en Dios porque van a profanar. Fíjate, no creen en Dios y al hablar, ese será su punto de partida. Van a profanar lo sagrado, lo divino. Entonces ya tenemos una idea. Seguimos leyendo. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y ya tenemos un punto que yo voy a subrayar aquí en mi Biblia. Vamos a subrayarlo allí, la frase, porque conducirán más y más a la impiedad. Recuerde que estamos desde el versículo 14 sobre una ruta, las palabras, diga conmigo las palabras. Momentos de hablar, palabras, diga conmigo palabras. Quiero apoyarme en mi hermano Juan. Pásale aquí, hermano Juanito. Muy bien. Esto como ejemplo. Una situación en Juan. Juan siente que va cada vez más y más a la impiedad, pero él no sabe por qué. Juan ya ha meditado mucho. ¿Serán los clientes que van a su negocio, a su taquería? ¿Serán los horarios en que trabaja? Son las cosas que nos ocurren, son las cosas que traemos en la cabeza. ¿Por qué siento que más y más y más y más y más y más hacia la impiedad? ¿Por qué más y más? Juan argumenta, y es un diálogo interno, y aún a la hora de platicar la situación, dice, yo no siento que me voy más y más a la impiedad, siento que ni me muevo de donde estoy. Pero ¿por qué ocurre? ¿Por qué de pronto abro los ojos y me veo más y más a la impiedad? Y hermanos, cuando uno lee desde el contexto del 14, nos damos cuenta de la situación. Son las palabras las que conducen. ¿Qué es conducir? Son las palabras las que conducen más y más a la impiedad. Esto es conducir. ¿Son qué? Las palabras las que conducen más y más. Te voy a conducir hasta tu silla. Son las palabras las que conducen más, gracias, y más a la impiedad. ¿Son las qué? ¿Por qué pensaban que era otra cosa? Retiren los pensamientos de donde creyeron por una idea y se convencieron de que esto es lo que conduce más y más a la impiedad. Son las palabras.
Por ello el Señor desde el 14 nos dice, evita, 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 evita. Por ello, cuando vemos nuestra situación espiritual, recuerde que nosotros somos espíritu, y vemos nuestro medio, y decimos, oye, cada vez me meto en el medio de aquello que es impuro, insano, impío, o sea, no es piadoso, de aquello que no tiene santidad, no es santo. ¿Por qué más y más y más y más y más? ¿Será el trabajo lo que me conduce más y más a la impiedad? No. ¿Será la familia lo que me conduce más y más a la impiedad? No. ¿Será lo que estoy estudiando lo que me conduce más y más y más a la impiedad? No. Son las palabras. Las palabras te conducen más y más a la impiedad. Vamos a otra versión para descubrir qué es impiedad. ¿Qué es impiedad? Los que así discuten van de mal en peor. Van de mal en peor. Otra versión. Los que se dan a ellas, a las discusiones profanas e inútiles, se alejan cada vez más de la vida santa o piadosa. Y fueron las palabras. Pero las palabras ya en un caso práctico, en un caso práctico. ¿Cuál es el caso situado? Lo acabamos de leer. Cuando leas, en tu mente, pon los participantes y los elementos. Dice que tú discutes con alguien que cuando le toca hablar profana, y de aquella discusión, de hecho se le llama inútil, y se le llama para perdición de los oyentes, aunque estés hablando con tu mamá, aunque estés hablando con tu padre, aunque estés hablando con alguien que al hablar profana, aunque estés hablando con tu patrón, tu compañero, con tu vecino, Dios le habla a la casa, le habla a la iglesia Timoteo, para que la iglesia Timoteo en sus filas, por sus familias, eviten ser contenciosos sobre palabras. Y le dice a la iglesia Timoteo, eres una iglesia obrera, pero no camines en vergüenza, no andes avergonzada. ¿Por qué? Bueno, usa bien la palabra de verdad, y así no tienes de qué avergonzarte. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra, profanar es contaminar y corromper. Contaminar y corromper, gracias. 17. Y su palabra. Estos términos son definitivos. Su palabra puede significar su mensaje, su enseñanza, su doctrina, su conferencia, su libro, su recado, su simposium, su entrenamiento, su palabra. Es un término genérico. Su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto.
gangrena. Gangrena ya es una enfermedad donde el cuerpo va perdiendo sus miembros porque los mutilan, los cercenan. Córtenle el pie de la rodilla para abajo y luego córtenle la pierna y así se van. Todo fue por causa de las palabras. Miren, después de leer y meditar y luego ver casos que uno visualiza en su mente, ahora puedo referirme a situaciones vividas. En los tiempos de nuestro amado obispo Saúl, a varios, no sé si está alguien aquí presente de aquel entonces, de este caso, cuando les decía, no te quiero encontrar hablando con este vecino, vecinos de aquí de alrededor, no quiero que hable con esa persona otra vez. ¿Por qué? Porque él sabía que eso era una palabrería, era inútil, y hablar con alguien detectado así lo iba a llevar al oyente más y más y más a la contaminación. Nadie me puede decir con quién no hablar, si hay alguien que le va a decir con quién no hablar. La Biblia. Porque la Biblia le va a decir que depende con quién hable, es quién lo va a contaminar. No nomás en el sexo hay transmisión de enfermedades por ese medio, también por las palabras, también al oír, también al hablar. Si leemos en la Nueva Versión Internacional el versículo 14, la última frase, es impresionante. Nueva Versión Internacional 14. No dejes de recordarles esto, que es lo que estoy haciendo. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, sea por teléfono, por carta, presencial, grupal, de esquina a esquina, a grito. Eviten, pues no sirven para nada más que para destruir. Diga conmigo, destruir. Entonces Dios nos revela que lo que se dijo allí destruye. Destruye. Ah, ¿cómo crees? Era el compadre, era el vecino de enfrente, era mi familiar. 20 años que no lo veía. Hermanos, hay pláticas destructivas. Hay pláticas que te avergüenzarás de ti mismo por ello. Hay pláticas que conducirán más y más y más hacia la impiedad. ¿No es lo que se preguntan varios? ¿Y por qué no se me quita esto? ¿Y por qué soy malo? ¿Y por qué me siento sucio? ¿Y por qué siento que traigo un punto negro supurando en la cabeza? ¿Y por qué me siento impuro? ¿Y por qué no me siento así como satisfecho si voy a la iglesia, perdón, amistad? ¿Y por qué me porto mal? ¿Y por qué desobedecí al patrón? ¿Y por qué me fui? Ya llegué, pero ahora quítame esto que traigo. Y conducirán más y más y más y más y más. Y entre más hablas con los que profanan, más lejos quedas de la piedad.
Y este tipo de pláticas se pueden dar en las aulas universitarias. Y este tipo de pláticas se pueden dar en salones rentados. Se pueden dar en todo lugar donde haya sociedad humana. Se pueden dar. Y la gente entra y hacen de ellos una carnicería, porque dice que salen con gangrena. Salen a morirse en su casa, literalmente. Salen contaminados. 18. Que se desviaron de la verdad. Esos son los resultados. Los resultados. Se desviaron de la verdad. Diciendo que la resurrección ya se efectuó. Vea, Pablo sí trajo ejemplos de su época, de los tales Himeneo y Fileto. Vea la situación de la comunicación. Himeneo y Fileto se contaminaron porque era de continuo que ellos entraran con otros a discusiones estilo griego, como solían hacerse antes en esa época, al grado tal de la contaminación de palabras que ellos comenzaron a decir que la resurrección ya tuvo lugar. Vamos a otra versión. ¿Qué significa resurrección ya tuvo lugar? Comenzaron a decir que ya hemos resucitado. Ya hemos resucitado. Ese es un caso bíblico. Y como esos casos de ese tipo hay en todas las áreas. ¿Ve? Y Pablo Pablo se refirió a ellos como personas con gangrena. Dice que la enseñanza los carcomerá como gangrena. O sea, la misma enseñanza te pudrirá, literalmente. Yo he estado meditando con seriedad en momentos con el Señor. Y qué bueno que puedo compartir esto a la casa. He estado meditando acerca de cuál es la diferencia de esta iglesia, perdón, de amistad, a diferencia de otros rebaños, a diferencia de otros lugares. Y medito con los ojos cerrados, ojos abiertos, y medito, hago esto y sigo meditando, hago esto otro. Puede ser que no tengamos los programas que ustedes desean, porque, y sigo extendiéndome en ese asunto de los programas, hay programas que ustedes van a comenzar, no yo, por iniciativa de ustedes, no por iniciativa mía, porque somos muchos y todos deben usar sus dones. Pero cierro el paréntesis de eso, y meditando veo que la iglesia Perdón y Amistad tiene sana doctrina. Y esa es la parte, viera qué tremendo es tener eso. ¿Sabe cuál es la garantía de una sana doctrina? Que cuando te sientes a la mesa de esta iglesia a comer, no te vas a enfermar. Y hermanos, una enfermedad en los intestinos o en el estómago, no se las deseo a nadie. Cuando comas no vas a vomitar, no te vas a doblar de dolor, no te van a salir ronchas, granos, calentura, fiebre, lombrices, nada. Porque es sana doctrina. Pero si quieres ir a otros lugares, restaurantes, como decía el obispo Saúl, te recomiendo algo. Primero conoce al chef y después siéntate, porque si no conoces al chef no te metas allí.
¿Verdad que sí? Sí, claro. ¿Por qué el hombre le confía su estómago a su esposa? Porque hay una relación. ¿Por qué el hijo le confía su estómago a su mamá? Porque la mamá le da para vida, no para matarlo. Pero de pronto comienzas a comer en la calle, la tifoidea espiritual, el chorro espiritual, el chorronón espiritual. Y luego la gente dice, ¿qué comí? Pues sí. Pero, amados hermanos, un servidor como obrero, no tengo de qué avergonzarme, porque uso bien la palabra de verdad. Uso bien la palabra de verdad. Uso bien la palabra de verdad. Tener a una iglesia saludable es una característica de que estamos predicando vida. Vida. Pero también hay comida chatarra. Hay comida chatarra que le causa anemia espiritual, gordura espiritual, pero está inflado. Regresemos a la lectura. Dice 18, se desviaron de la verdad, se desviaron de la verdad, se desviaron de la verdad. Diciendo que la resurrección ya se efectuó porque se consideraban ya resucitados. Ya resucité, hermanos. Créanme, ya resucité. Y Pablo dijo, no, esos ya se desviaron de la verdad. Trastornan la fe de algunos. 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Esa es una inscripción. Eso dice el sello. Cuando el sello se pone o se estampa, eso dice, es una inscripción. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Vea cómo este sello ya es la suma o el total de lo que anteriormente Pablo vino declarando. ¿Qué significa ese sello? Apartarse de iniquidad es permanecer limpio, no tocar lo inmundo ni lo impuro. Y para entender lo que Pablo nos dijo en el versículo 19, Pablo nos lleva al versículo 20. Pablo nos dice, síganme. Los quiero llevar a una hacienda. En Jalisco hay haciendas y casonas, haciendasycasonas.com.mx. Vean a ese portal, les recomiendo ir. Y se van a dar cuenta de que son casas antiguas, no las hizo el Infonavit, gracias a Dios. Y son muy grandes, caben caballos por la puerta. Caballos, o sea, son grandes. Haciendas y casonas. Yo fui a una en Guadalajara hace algunos años. Nos dice Pablo, vengan. Los voy a meter por una casa. En esa casa grande no solamente hay utensilios de oro como este o de plata como este. Diga conmigo oro. Diga conmigo plata. Sino también como esta hay de madera, como este hay de barro. Estoy simplemente así señalando objetos. Y unos son para usos, diga conmigo, usos honrosos, y otros para usos viles. Voy a explicar. Viles significa bajos o bajo, usos bajos. O sea, cualquier uso corriente. Viles. ¿Cuántos se secan el cuerpo con el trapeador? Porque el trapeador es para usos bajos. Ahí está el ejemplo. Muy bien. Ahora sí. Una vez que Pablo nos llevó por la casona,
Este ejemplo es perfecto. Pablo allí metió todo en ese lugar y nos abrió los ojos. Dice, hay pláticas de ustedes que son como el oro. Hay palabras de ustedes que son como la plata. Hay palabras, enseñanzas, todo argumento que es como la madera o como el barro. Depende lo que ustedes hablen, es lo que son como material. Hay muchos hijos de la casa. Recuerden que estamos en una casa. Pablo dijo casa grande. ¿Por qué grande? Porque es para muchos. Que el caso, como Pablo visualiza, es que hay hijos plata, hay hijos oro, hay hijos madera y hay hijos barro. Pero decir esos materiales es por el fin que se les da, el uso que se les da en la casa. Hay hijos oro, hay hijas plata, hay hijos barro, hay hijos madera. El fin que se les da son madera porque lo que hablan es como, eso es como decir, se usa como la madera. Es para diferenciar lo que hablas de otros que hablan otra cosa. Y es para diferenciar el uso de lo que hablaste, como se diferencia el uso de la madera del uso del oro. Ese es el caso, ese es el panorama. Por eso Pablo nos lleva a la casona. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia, diga conmigo, limpieza. Y así se titula este mensaje, limpieza. Diga conmigo, limpieza. Si alguno se limpia, ahora, ¿de qué nos vamos a limpiar? Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Si alguno se limpia. Si leemos otra vez desde el 14, comienza a decir, evita, evita, no discutas, no entres en, no te contamines, que no te agarre una plática que te contamine. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amados hermanos, ya llegamos al centro del mensaje, a lo más profundo de este mensaje en esta ocasión. Quiero decirle que Dios es un Dios que ama la limpieza y que Dios es limpio. Y quiero decirle que Dios piensa en la limpieza. ¿Pero limpieza de qué? De labios. ¿Y pureza de qué? De corazón. Cuando Dios nos dice que nos podemos limpiar, Él nos da la alternativa. Esto lo puedes hacer. Limpieza. No te obliga a limpiarte. No te hace Él una quita de palabras y que de pronto quieres usar tu voluntad para decir algo y ya no te sale, no. Mientras tú quieres hablar como hablas, vas a seguir así hablando. Pero Dios ama la limpieza. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento
Diga esto conmigo: la limpieza fabrica instrumentos. La limpieza fabrica instrumentos. Dispuesto para toda buena obra. Esto es lo siguiente. Yo llamo a Gustavo Vázquez. Pasa aquí, por favor, hermano. Yo soy el Señor, él es un obrero. Yo voy a decir que él está dispuesto para toda buena obra. Yo voy a decir que él está dispuesto para toda buena obra. Ahora, él es el instrumento, pero yo voy a usar el instrumento. ¿Quién determina el uso del instrumento? ¿Para qué fin? Si él es madera y yo quiero comer con un cubierto de oro, yo no voy a decirle al carpintero: fabrícame un cubierto de oro y le voy a dar una madera. Le voy a dar un lingote de oro. Dios no es tonto. Si él es madera y él me dice que lo use como si fuera oro, yo no lo voy a usar. Lo que él habla determina el uso en la casa. Yo no lo determino. Lo que él dice es autodeterminación. Y me dice a mí para qué lo puedo usar. Dios no llega diciéndonos: los convierto en oro a todos. Y ya, los chapeo, ¿no? Dios te oye. Esto es madera. Gracias, hermano. Oh, esto es oro. Vamos a hacer una copa de oro para beber. Esto es plata, vamos a hacer cuchillo, tenedor, cuchara para mi mesa. Oh, esto es fierro. Pónganselo al caballo como una herradura. Lo que tú hablas, eres en la figura de material. Esa es la idea. Fíjate, con que haya uno aquí, en este caso, vale que todos le hagamos compañía. ¡Oh, Dios! Llevo 20 años congregándome. He sido fiel en esto y esto. Te he rogado miles de veces que me uses. Y otra vez vengo a pedirte que me uses. Quiero ser tu instrumento de justicia y de paz. Oh, Señor. Sí, Padre, sí, Señor. Y comienzo a llorar. Miren, las reglas ya están escritas en la casa. Dios usa según el material que es el instrumento. Dios usa según el tipo de material que es el instrumento. Pensábamos que Dios usa a las personas así nomás por nomás. No. Dios usa instrumentos según el tipo de material que es el instrumento. Y entonces hay instrumentos dispuestos para toda buena obra. Hermanos, recibamos esta palabra. Limpiémonos de bla, 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 bla. Limpiémonos y van a ver que Dios los hallará limpios, y alguien que ama la limpieza va a usar ese instrumento.
Diga conmigo, Dios ama la limpieza. Muy bien. Al principio del mensaje tuve estas ideas. ¿De qué manera te puedes contaminar a ti mismo? Estaba haciéndome preguntas. ¿De qué manera puedes corromperte a ti mismo? Pero una palabra más sencilla. ¿Cómo te puedes ensuciar? A ver, ¿cómo te puedes ensuciar? Y la forma de ensuciarte es hablando. Hablando te ensucias. Bueno, nuestro Dios es un Dios limpio. Él no ama el polvo en el sentido espiritual. Si alguno se limpia de estas cosas, Dios lo usa. Dios lo usa. Dios lo usa. Se convierte en un instrumento útil al Señor. Fíjate bien. Pasa, hermano Gustavo, otra vez. Vas a decir esto. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Acabo de llegar al $1,000,000. Acabo de llegar al $1,000,000. ¿Qué te parece si te gustaría usarlo? ¿Qué te parece si te gustaría usarlo? Eso tengo ahorrado en la caja fuerte. Eso tengo ahorrado en la caja fuerte. Señor Jesús. Señor Jesús. Acabo de graduarme de una licenciatura. Acabo de graduarme de una licenciatura. ¿Qué te parece si me usas? ¿Qué te parece si me usas? Gracias. Dios no usa en ese sentido como alguien oró, como él oró. Señor, ya soy licenciado. Señor, ya ahorré algo que un día soñé. Señor, ya me casé, úsame, ahora sí. Señor, ya entré en un trabajo que me pagan $1,000 diarios. Ya no me altero en el corazón porque el día de mañana no. Dios no usa según esas cosas. Dios dice, yo busco la limpieza. Yo busco la limpieza. Y al que se limpie, lo uso. Si tú no tienes trabajo, nunca tengas la idea de que Dios no te usa. Y si tienes trabajo, no tengas la idea de que Dios te usa. El tener trabajo lo podemos resolver. El no tener trabajo, lo podemos resolver. Pero esos no son motivos para pensar que no te usa o que sí te usará. Dios ama la limpieza. Dios ama la limpieza. Dios ama la limpieza. Si alguno se limpia de estas cosas, pero ¿cuáles fueron? Quiero que subrayes la palabra cosas. Sorpréndase que Dios a la palabra la considera como una cosa. Y no cualquier cosa la llamamos como tal. ¿A la voz? ¿A lo que dije? ¿Es una cosa? No se ve. Ya no la digo. Sí lo dije, pero ya no la digo. Pero Dios a la palabra la llama cosa. Límpiate de esas cosas. No es vestimenta, no es si te maquillas o no, o si es falda larga o no, no es lo exterior. Límpiate de esas cosas. ¿Qué cosas? Palabras profanas, inútiles, que avergüenzan, conducen, tienen poder para conducir más y más a la impiedad.
Son palabras que no pertenecen a la verdad, sino que desvían de la verdad. Oye, para que Himeneo y Fileto estén desviados, eso quiere decir que escucharon a alguien y quedaron convencidos por esa palabra de que ya tenían los cuerpos resucitados en el tiempo presente de ellos. Oyeron a alguien. Bueno, hoy tenemos más medios que comunican un mensaje, la televisión, la radio, medios impresos, donde oyes o lees algo. Ten cuidado. Amén. Los instrumentos se clasifican en dos: para honra o para usos bajos, usos viles. Quiere decir que las palabras, al igual como los instrumentos materiales, se clasifican para honra o para usos viles. Entonces, ten cuidado, porque es en las palabras tuyas donde aparece el tipo de material que eres. Amén. Perdón. Es en las palabras que estás hablando donde se determina el tipo de material que eres. Es en las palabras que estás hablando donde se determina el tipo de material que eres. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Esta palabra, el Espíritu Santo la está hablando a esta casa. Hermanos, el Señor necesita instrumentos. Mientras nosotros estamos pensando en programas, Dios está pensando en instrumentos. Sin los instrumentos no hay obra, no hay orquesta, no hay movilización de recursos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Gracias por esta palabra. Conscientemente sé que tu Espíritu Santo la habló. Perfectamente sé, tengo el testimonio en mi espíritu de que tu palabra fue enseñada y fue traída por tu Espíritu a toda la casa. Es palabra para este tiempo, para esta iglesia Timoteo. Señor, nos vamos a limpiar. Comienza la limpieza. Cada uno en el nombre de Jesús. Todos vamos a hacer esta oración que dijo David. Diga conmigo: Señor, pon guarda a mi boca. Pon guarda a mi boca. Pon un vigilante en mis labios. En el nombre de Jesús. Así oró David. Un día le dijo el Señor: pon un vigilante en mis labios. Pon un guarda, un vigilante. No quiero contaminarme. No quiero contaminarme. Señor, hoy alzamos nuestra voz, alce su voz al Señor, porque es necesario que el Señor escuche cómo su palabra ahora puede salir de nuestros labios. Que hemos tomado su voz, hemos tomado su mensaje,
Vamos a decirle al Señor, en este sentido, palabras como estas, cada uno puede orar al Señor sobre esta idea. El Señor, por medio de la palabra de verdad, vamos a llegar al material de honra. En el nombre de Jesús. No nos vamos a quedar en el material madera. No nos vamos a quedar en el material de uso bajo. Por medio de la palabra de verdad vamos a alcanzar el precioso material, resistente al fuego, que puede ser purificado sin que se carbonice, en el nombre de Jesús. Dios hace un llamado fuerte, porque puede haber mucha madera aquí. Y Dios les está mostrando el oro, lo precioso, la plata, a ustedes que son madera, aunque haya uno. Pero a la madera la va a consumir el fuego, a la paja, al heno, a la hojarasca. Dios te hace un llamado para que puedas cambiar de material si cambias tus palabras en el nombre de Jesús. Dios necesita de ti como instrumento, pero te necesita limpia. Dios ama la limpieza. Dios ama la limpieza de labios y la pureza de corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Decimos amén.